Me llamo Marisol Echevarría, 52 años, nacida en el corazón de Veracruz y curtida en salas de juntas. He pasado 3 décadas armando estructuras que no se rajan con la presión. Y he aprendido que la gente nunca es tan sólida como los números detrás de los que se esconde. Ahora, esos números sangraban en rojo furioso por 3 pantallas gigantes que cubrían la pared. Menos 27%. El aire en la sala de juntas estaba cargado, como si fuera a estallar en cualquier momento. Los ejecutivos murmuraban entre dientes, con la cara pálida bajo la luz fría de los LEDs. Al otro lado del ventanal, la bahía de Veracruz brillaba tranquila y azul, como si le valiera madre el caos adentro. En la cabecera de la mesa estaba Camila Valenzuela, nuestra flamante directora general, 31 años, brillante, pulida, muerta de miedo. El cargo todavía le quedaba grande, como un vestido prestado. El labial se le había borrado y las manos le temblaban mientras deslizaba el dedo por el feed del mercado. Caminé hacia la mesa, cada paso firme, sin prisa. En las manos llevaba un ramo de azucenas blancas, frescas, heladas, con un aroma que cortaba el aire reciclado como navaja. Las dejé caer entre nosotros. El jarrón tintineó suave contra la madera pulida. Ayer, dije, te traje flores. Los ojos de Camila se alzaron, grandes, inseguros. Hoy, seguí. Te traje tus consecuencias. Me miró como si intentara reconocer a alguien que ya había borrado de su mente. La sala se quedó en silencio. Por un segundo, hasta el zumbido del proyector pareció detenerse. El presidente carraspeó, rompiendo el hechizo. Señora Echevarría, dijo con cuidado, necesitaremos su informe. Asentí, deslizando una carpeta hacia adelante, la misma que me había robado el sueño durante meses. Adentro estaban los números, las pruebas, la firma que iba a deshacer pedazos su reinado de pacotilla. Mi pulso estaba tranquilo. La decisión ya estaba tomada mucho antes de esta reunión. Al otro lado del vidrio, empezó a llover, suave contra la bahía, filosa contra el silencio. El reflejo de Camila temblaba en la ventana, y detrás. El mío se veía firme, más viejo, sin pestañear. 72 horas antes, ella me había sonreído con la seguridad de quien ya se cree ganador. Felicidades, Marisol. Me había dicho, estás despedida. En ese momento, yo sostenía las azucenas como si fueran un gesto bonito. Ahora entendía lo que realmente eran, una advertencia, y el principio del fin. El sol de la mañana se colaba por los ventanales altos del ala ejecutiva, dorado y suave contra el vidrio y el acero. Había recorrido este pasillo 15 años, cada paso conocido, cada cara una aliada. Ahora la gente fingía no verme. Bajaban la mirada al suelo cuando pasaba. El respeto se evapora rápido cuando el poder cambia de manos. El letrero nuevo de Camila Valenzuela brillaba afuera de la oficina de la esquina. Me acomodé la chaqueta, estabilicé el ramo de azucenas en los brazos y toqué una vez antes de entrar. El espacio había cambiado. Mis viejos mapas de las rutas logísticas de Veracruz habían desaparecido, reemplazados por arte abstracto y una máquina de expreso que zumbaba como un corazón acelerado. En menos de una semana, ella había hecho suyo el lugar. 10 años atrás, yo había ayudado a diseñar este departamento. Elegí el diseño para que el sol llegara a cada escritorio. Era un sitio pensado para crecer. Marisol, dijo Camila, levantándose de detrás del escritorio de cristal. La sonrisa que me ofreció era precisa, ensayada. No tenías que traer nada. Quería felicitarte, dije, dejando las azucenas. Es una oficina preciosa. Rodeó el escritorio, los tacones repiqueteando como puntos finales. Lo es, pero las cosas están cambiando. Vamos a agilizar, menos capas, decisiones más rápidas. Su tono tenía el ritmo de un memo corporativo. Esperé en silencio. No me miró a los ojos. Hiciste mucho por esta empresa, siguió, pero la junta directiva coincide en que es hora de energía fresca en el liderazgo. Eres un símbolo del régimen anterior.
La frase cayó suave, como una bufanda de seda sobre una navaja. Por un momento, solo se oía el aire acondicionado. Detrás de ella, los pétalos blancos de las azucenas atrapaban un rayo de sol inclinado, puros, impecables. Asentí una vez, entendido. Su alivio fue visible, casi agradecido. Esperaba lágrimas o súplicas. En cambio, me di la vuelta. Abrí la puerta y salí al pasillo, afuera. El ramo temblaba en mis manos, los tallos dejaban humedad fría en las palmas, como si las flores mismas temblaran por lo que habían visto. Para cuando llegué al elevador, un pétalo se había magullado, una marca pálida que se extendía despacio, como la traición, 4 años antes de las azucenas, antes de los muros de cristal y los títulos relucientes. Camila Valenzuela era una pasante con manos temblorosas y una libreta demasiado chica para su ambición. Recuerdo la primera vez que entró a mi oficina, nerviosa, vestida además para la humedad de Veracruz, aferrando un currículum manchado de sudor. Hablaba rápido, como si temiera que me arrepintiera a mitad de la entrevista. Pero sus ojos eran vivos, filosos, capaces de cortar el barniz corporativo de siempre. Tenía algo raro, curiosidad, que no se escondía detrás del encanto. Yo había visto suficientes jóvenes profesionales para saber quiénes querían el crédito y quiénes querían aprender. Camila quería las dos cosas. Su primera semana. Se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran, revisando reportes, cruzando datos. El conserje tocaba a medianoche para vaciar los botes y ella seguía ahí. El pelo recogido, una caja de comida para llevar a medio terminar junto al teclado. Empecé a traer 2 cenas en vez de una. Escuchaba cuando yo hablaba, no solo las palabras, sino las pausas entre ellas, cuando le explicaba cómo navegar la sala de juntas, cómo dejar que el silencio haga su trabajo, cómo leer la duda de un hombre antes de que mienta. Lo absorbía todo. Una noche, después de un día de 12 horas preparando una auditoría de clientes, se recostó en la silla, riendo bajito. «Sabes», dijo, «eres el tipo de jefa que quiero ser». Reí con ella entonces, orgullosa en ese modo callado que solo entienden los mentores. «Solo prométeme», le dije, «que cuando llegues ahí, seguirás viendo a la gente que te ayudó a subir». Asintió con ganas. Sus ojos brillaban de gratitud, o tal vez era el reflejo de la pantalla. En esos días, pensaba que estaba moldeando el futuro de alguien. No me daba cuenta de que también le estaba dando las herramientas para borrar el mío. Años después, cuando me sonrió desde el otro lado de ese mismo escritorio y me dijo que ya no me necesitaba. Su voz tenía el mismo tono calmado que yo le había enseñado a usar. Era casi perfecto, demasiado perfecto. Las primeras señales fueron chiquitas, casi olvidadizas. Una reunión reagendada sin aviso, un reporte que nunca llegó a mi bandeja. Colegas que antes paraban en mi oficina, ahora pasaban con sonrisas corteses y voces bajas. La empresa se preparaba para un cambio de liderazgo y me decía a mí misma que era normal, ajustes de estructura, cambios de ritmo. Pero en el fondo sentía la corriente de una puerta que se cerraba. Camila había ganado confianza. Su voz, antes titubeante, ahora resonaba en las llamadas de conferencia. Empezó a usar frases que yo le había susurrado en sus primeras presentaciones. Frases que antes la estabilizaban. Ahora sonaban ensayadas, vacías de calor, para marzo. Ya presidía sesiones de estrategia sin incluirme. Solo un grupito enfocado, dijo ligera cuando pregunté. No hace falta que pierdas tiempo en detalles. Era un halago. Pero su tono tenía esa suavidad definitiva de un candado que cierra. Una noche tarde, me quedé en la oficina después de que todos se fueron. Las luces de la bahía, reflejándose en el piso, estaba organizando los presupuestos del próximo trimestre cuando mi computadora pitó un correo nuevo de una asistente de Camila. Enviado por error, asunto borrador. Presentación Visión 2024. No debería haberlo abierto, pero la curiosidad siempre acompaña a quien huele el peligro. Adentro había un deck de 30 diapositivas, limpio y ambicioso,
con un título que se me atoró en la garganta. Eliminando liderazgo heredado. Mis ojos siguieron las anotaciones rojas, las notas sobre estilos gerenciales obsoletos y transición de supervisión tradicional a visión dinámica, a media gráfica. Ahí estaba mi nombre, rodeado 2 veces en rojo. El cursor parpadeaba a un lado como un pulso, por mucho rato. Solo me quedé ahí, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Afuera, Veracruz dormía, sin saber que algo dentro de mí había cambiado. Al principio no fue enojo, fue un reconocimiento frío, como darte cuenta de que llevas hablando con alguien que dejó de escucharte hace rato. El archivo brillaba en la pantalla. Una declaración callada. No solo estaba avanzando, estaba borrando las manos que le construyeron la escalera. Después de esa noche, dejé de esperar explicaciones. El enojo habría sido más fácil, pero he vivido demasiado en salas de juntas como para gastar energía en eso. Cuando la gente te traiciona, suele decirte quién es mucho antes de que escuches. Así que escuché de otra forma. En vez de confrontar a Camila, pasé las noches revisando archivos archivados de adquisiciones, proyectos que ella heredó y otros que impulsó demasiado pronto. Ansiosa por demostrar, sabía dónde se escondían los errores en la letra chiquita que nadie quiere leer después de medianoche. Enterrado en una carpeta etiquetada Consolidación de Ventures Fase Segundo, lo encontré. Una cláusula que había visto solo una vez, años atrás, en un contrato que casi quiebra a otro ejecutivo. Sección 14.2 Responsabilidad personal. Obligaba al firmante a asumir toda la responsabilidad personal si las pérdidas de la adquisición superaban el 18%. 18 no era un número al azar. Era exactamente el margen de riesgo que ella había presumido de rebasar en su presentación. Leí el párrafo 2 veces, luego lo imprimí. El papel se sentía delgado y peligroso entre los dedos. No necesitaba venganza, necesitaba palanca. Esa tarde, llamé a Víctor Haro, uno de los inversionistas privados más antiguos de la empresa. Nos conocimos una década antes en una conferencia retrasada por tormenta. 2 profesionales cansados, atrapados en la sala VIP de un aeropuerto, compartiendo café negro y silencios largos. Era agudo, paciente y, lo más importante, pragmático. Quedamos en cenar en un restaurante discreto cerca de la costera. El mesero lo reconoció. Las mejores reuniones son las que nadie recuerda. Deslicé el documento por la mesa. Sus ojos lo escanearon. La expresión indescifrable. Cuando levantó la vista, había un destello de interés, como un hombre que se da cuenta de que la marea pronto girará a su favor. ¿Por qué me das esto?, preguntó. Porque la lealtad merece pago, dije, y porque pronto tendrás que decidir en qué barco sigues. Dobló el papel, lo guardó en el saco y levantó su copa. Por la previsión, murmuró. Por la supervivencia, respondí. El tintineo de cristal sonó pequeño, casi cortés, pero filoso como para sacar sangre si lo sostienes demasiado. La noche después de la cena, me quedé despierta escuchando el zumbido del ventilador de techo, constante como un metrónomo contando las horas. Tratos como el que acababa de cerrar con Víctor Haro no se firman con tinta, viven en el silencio, equilibrados en una confianza que puede disolverse con un bajón del mercado. A la mañana siguiente, llegó un mensaje suyo. Guardaré la cláusula en silencio, por ahora, pero si la acción titubea, necesitaré garantía de que la empresa no se hunde con ella. Ese era Víctor, nunca emocional, nunca cruel, solo eficiente. Toda alianza tiene costo, y yo acababa de aceptar pagar el mío en estabilidad. Necesitaba un movimiento más para protegerme antes de que empezara la tormenta. Al mediodía, Camila convocó una reunión general. Su voz resonaba por el pasillo, alegre y segura. Me quedé en mi oficina, dejando que su sonido se filtrara por las paredes como una función para otro público. Ya no era su audiencia. Cuando el edificio se vació esa tarde,
El clic suave de tacones se detuvo afuera de mi puerta. Evelina Solís, la secretaria de Camila. Apareció en el marco. Era joven, del tipo competente que nadie nota hasta que es tarde. Sus manos temblaban un poco mientras dejaba una carpeta delgada en mi escritorio. Me pidió archivarlo, dijo Evelina en voz baja, pero no leyó lo que firmó. La carpeta llevaba las iniciales de Camila. Adentro mi paquete de liquidación, preaprobado y metido en la fila administrativa días antes de la votación de la Junta. Hojeé el jargón legal hasta que una cláusula me llamó la atención. CBB. Todas las acciones existentes permanecen en posesión del empleado. Era casi poético su propia firma asegurando la palanca que creía estar quitando. Alcé la vista, pero Evelina ya retrocedía hacia la puerta. «Esto no lo sacaste de mí», susurró. «Nunca lo hago», dije. Cuando la puerta se cerró, guardé la carpeta en mi maletín, el corazón por fin asentándose en algo firme. Para cuando el amanecer llegó a la bahía, ya la había firmado. Mi salida era oficial, mi silencio sellado, mis acciones intactas. A veces, la forma más lista de quedarse en el juego es irse antes de que sepan que ganaste. La mañana después de firmar mis papeles, la ciudad despertó con lluvia y titulares. Adquisición Valenzuela. Bajo fuego, sospecha de incumplimiento financiero. La noticia estalló antes del amanecer. A las 8. La acción de la empresa había caído 12%. Al mediodía, 23%. Cada televisión en el distrito financiero de Veracruz parpadeaba con las mismas imágenes la cara de Camila, confiada y congelada a media sonrisa junto a palabras como imprudente y fraude. Miré desde mi departamento, descalza, el café enfriándose intacto a mi lado. No había filtrado nada, no hacía falta. Un susurro al oído correcto, un inversionista curioso rastreando una cláusula. Y la verdad tenía su propio impulso. A las 10. Mi celular no paraba de sonar reporteros, excompañeros, hasta la misma Camila. Los dejé todos en buzón. A las 11. Un oficial de recursos humanos por fin me localizó. Su tono era cortante, cortés del modo en que la gente sigue órdenes. Señora Echevarría, hasta que concluya esta investigación, su liquidación quedará en pausa temporal. Claro, dije. Cuando intenté surtir la receta de mi mamá esa tarde, mi tarjeta fue rechazada. El farmacéutico sonrió apenado. Error del sistema. Tal vez no lo era. Caminé a casa bajo una llovizna que olía a sal y hierro. El cielo sobre la bahía era color acero. El agua inquieta debajo. Adentro, puse las azucenas de mi antigua oficina en la encimera. Sus pétalos empezaban a dorarse, curvándose en los bordes como papel viejo. Tomé una respiración larga. El mundo se derrumbaba exactamente como debía. Todo es parte de la caída, murmuré. Justo cuando las palabras salían, alguien golpeó la puerta con fuerza. Al abrir, Evelina Solís estaba ahí, el pelo mojado, la respiración entrecortada. Levantó su tableta, la pantalla brillando a través de la lluvia. «Tienes que ver esto», dijo. En la portada del Ledger financiero estaba la declaración de Víctor Haro, inversionista retira apoyo. Pide revisión inmediata de liderazgo. Debajo, un ticker en vivo parpadeaba Boss Holdings abajo 31% y cayendo. Evelina me miró. Ojos grandes, la traicionó. Susurró. Solo asentí. El sonido de la lluvia profundizándose, constante como una cuenta regresiva. Al amanecer, el skyline de Veracruz brillaba rosa tenue sobre la bahía, esa calma que llega justo antes de la segunda ola de la tormenta. Mi celular vibró con un solo mensaje de Víctor junta a las 7. «Trae tus acciones». La sede de la empresa se alzaba silenciosa cuando llegué. El aire adentro estaba más frío de lo normal. Ese frío que nace del miedo disfrazado de aire acondicionado. La sala de juntas ya estaba llena, ejecutivos susurrando, abogados tocando pantallas. Camila de pie en la cabecera con un bolígrafo tembloroso en la mano.
Se veía más chica de lo que recordaba. Su voz, aunque firme, se quebraba bajo su propia urgencia. Los medios lo están inflando, dijo. Sacaremos un comunicado al mediodía. Nuestra visión a largo plazo no ha cambiado. El presidente, un hombre canoso llamado Keating, ajustó sus lentes. La visión no es el problema, señora Valenzuela. Es la credibilidad. Las palabras cayeron pesadas. Camila abrió la boca, buscando algo a qué aferrarse. Ningún miembro de la Junta la miró a los ojos. Keating se volvió al resto. Antes de seguir, necesito confirmar. ¿Quién tiene actualmente la segunda participación más grande? Silencio. Luego el roce de mi silla contra el azulejo. Me levanté del fondo. Yo. Todas las cabezas giraron. Caminé a la mesa. El ritmo suave de mis tacones estabilizando el aire. De mi bolso saqué el ramo que había cuidado todo este tiempo, las azucenas pálidas pero todavía vivas, y las puse en el centro. Su aroma cortó el frío metálico. Lo que esta empresa necesita ahora, dije, voz baja pero segura, no es visión, es control. La mirada del presidente se cruzó con la mía un momento, luego pasó a los demás. Empezó la votación 10 voces, una por una. Cuando terminó, la sala quedó en silencio salvo por la lluvia que empezaba contra las ventanas. La autoridad de Camila fue revocada oficialmente. No me miró de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las azucenas, las mismas que le había llevado la mañana en que terminó mi carrera. Ahora marcaban el fin de la suya. La sala de juntas se vació en pedazos, papeles recogidos a la carrera, sillas desalineadas, voces apagadas como si hasta el sonido pudiera romper lo que acababa de pasar. Esperé hasta que el último se fue antes de tomar mi bolso. Las azucenas seguían en el centro de la mesa, un monumento callado a todo lo que ambas habíamos perdido y ganado. Afuera, el pasillo se extendía largo y silencioso, iluminado por la luz matutina que se derramaba por los ventanales altos. El aire olía a lluvia y desinfectante. Me abotoné el abrigo despacio, la tela suave bajo los dedos, anclándome al presente. Ahí fue cuando escuché sus pasos, rápidos, filosos, desesperados. Marisol. La voz de Camila vino de atrás, baja pero temblorosa. Al voltear, estaba a unos pasos, la postura todavía intentando recordar qué se sentía la autoridad. Sus ojos estaban rojos, el rímel corrido apenas en las esquinas. Volvía a verse humana, no esculpida por poder o orgullo, solo joven, agotada y perdida. ¿Lo planeaste desde el principio?, preguntó. Estudié su cara un momento, buscando a la mujer en la que una vez creí. No, dije suave. Tú lo planeaste. Yo solo leí más adelante. Se encogió, como si las palabras pesaran más de lo que esperaba. Tú me enseñaste todo, susurró. Cada jugada que hice vino de ti. Asentí. Entonces debiste recordar la primera lección. Frunció el ceño, esperando. Me acerqué, manteniendo la voz baja para que no resonara. Me admiraste hasta que creíste que podías reemplazarme. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier victoria. Los hombros de Camila se hundieron. La mirada cayó al piso de mármol. Me di la vuelta y caminé. Cada paso medido. El sonido de mis tacones resonando por el pasillo como puntos finales a una disculpa que nunca se escribió. Afuera, la lluvia había parado. La bahía brillaba a través del vidrio. Calma después de la tormenta. No miré atrás. Algunas lecciones no están para repetirse, están para terminar. Pasaron semanas antes de que la ciudad se asentara de nuevo. Los titulares siguieron adelante. El escándalo diluido por nuevas crisis, nuevos nombres. Pero Veracruz todavía llevaba el olor de esa tormenta, la mezcla de sal, asfalto mojado y finales. Había vuelto a mi departamento con vista a la bahía, donde las mañanas llegaban lentas y grises. Las azucenas que rescaté de la sala de juntas estaban en el balcón, en una maceta de cerámica profunda. Se habían marchitado días, negándose a abrirse, como si lloraran algo invisible.
Luego, una mañana después de la lluvia, una sola flor levantó la cabeza hacia la luz. Me apoyé en la barandilla, podando los pétalos magullados. Mis manos extrañaban este tipo de trabajo callado, la paciencia del cuidado sin agenda. A lo lejos, un carguero se deslizaba hacia mar abierto, su bocina baja y melancólica. El periódico estaba doblado junto a mi café. El titular era más pequeño ahora, metido bajo la sección de economía: Camila Valenzuela renuncia, citando responsabilidad personal. Lo leí 2 veces, no por satisfacción, sino por cierre. Su declaración era breve, casi elegante, un eco de la compostura que yo le había enseñado. Tal vez había aprendido algo después de todo, aunque las lecciones escritas en pérdida son las más difíciles de olvidar. Una brisa trajo el dulzor leve de las azucenas. Mezclándose con el olor de la bahía, tomé las tijeras y corté un tallo que se había ablandado en la base. Dejándolo caer suave en la basura, el resto se erguía derecho, pálido y limpio contra la luz matutina. Nunca fueron felicitaciones, susurré. Fueron despedida. Por primera vez en meses, la palabra se sentía completa. Vertí el café sobrante en la tierra, viéndolo oscurecerse y hundirse. Detrás, el reloj tic-tac suave, un ritmo sin exigencias. Cuando miré de nuevo, las nubes se habían adelgazado, la bahía brillando como cristal. La vida abajo seguía: carros, voces, pasos, todos ajenos a lo perdido o ganado arriba. Las azucenas resplandecían bajo el sol nuevo, ni de luto ni celebrando, solo existiendo, como si al fin entendieran que la supervivencia a veces florece en silencio. Después de la lluvia,